Sí, te estoy escuchando. Listo, perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todas las personas que hoy sábado nos están acompañando en esta charla con la doctora Adriana Jaramillo, donde nos va a enseñar cómo podemos nosotros darle una sana alimentación a nuestros niños. Como ustedes saben, la doctora Diana es especialista en nutrición infantil, tiene una amplia experiencia, ha trabajado con universidades y con entidades públicas y privadas, tanto de Medellín como en España. Y bueno, ella aceptó la invitación que le hizo Sendero del Ser para acompañarnos y editarnos esta charla acerca de cómo alimentar sanamente a los niños. Doctora Adriana, muy buenos días. Buenos días, John, muchas gracias. No soy especialista en nutrición, soy endocrinóloga pediatra, pero a través de los años he trabajado muchísimo el tema de la nutrición infantil. He estudiado nutrigenómica, nutrigenética, también tengo estudios en medicina funcional, sintergética, reiki, pero realmente ha sido una pasión. Entonces no tengo un título como tal, ni de nutricionista, porque a veces es una duda que le surge mucho a las personas, pero soy un amante de la nutrición y una estudiosa, y como mamá también una practicante de la nutrición saludable en los niños. Bueno, muchas gracias, John, por tu presentación. Gracias a Sendero del Ser y a Olga por invitarme. Para mí realmente es maravilloso y es un placer estar aquí con ustedes. Entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar sobre cómo crear hábitos saludables en la infancia. Entonces, para orientarnos un poquito en lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a definir qué son los hábitos, qué significan los buenos y los malos hábitos, lo vamos a ver con ejemplos, y cómo nos vamos a dar cuenta de cuáles son los resultados de tener buenos o malos hábitos, y al final, lo que todos estamos esperando, cómo crear hábitos saludables en nuestros niños. Entonces, un hábito es cualquier comportamiento que no es innato, no nace con nosotros, lo aprendemos a través de la repetición, se realiza de forma habitual y automática, nadie piensa, tengo que lavarme los dientes, me tengo que bañar, es algo que tenemos ya incorporado en nuestra vida diaria y es muy importante como elemento básico del aprendizaje humano. Entonces, ¿qué es un hábito saludable? Entonces, un hábito saludable es esa conducta que tenemos nosotros ya asumida en nuestra propia vida y que influye positivamente, trayéndonos un beneficio físico, beneficio mental, beneficio social. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a diferenciar o cómo nos vamos a dar cuenta si los hábitos que estamos adquiriendo son buenos hábitos o son malos hábitos? Entonces, aquí empieza mi interés de contar historias, de cuentacuentos y de comparar. Entonces, yo siempre he comparado esto de crear hábitos saludables como una siembra. Y la siembra tiene dos puntos muy importantes. Uno es el terreno. Siempre que vamos a sembrar, vamos a buscar el mejor terreno, pero también tenemos que elegir la mejor semilla. Y vamos a mirar esta siembra desde dos puntos de vista. El primer punto de vista. Yo sé que muchos de ustedes, si no la mayoría, son padres de familia y están escuchando esta charla porque quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, ¿qué piensan si yo les digo que nosotros como papás somos el terreno? ¿Qué terreno queremos ser? Queremos ser tierra fértil, donde podamos sembrar esa semilla que es nuestro hijo y verlo crecer, florecer, dar frutos, ser una persona feliz. ¿O queremos ser una tierra árida, donde difícilmente algo puede crecer? Esta es una reflexión. Si queremos ser un terreno fértil, empecemos a abonarnos, empecemos a ponernos agüita, cariñitos, empecemos a pensar en nosotros, a ver cómo somos nosotros y cómo queremos que sean nuestros hijos. A través de esta charla vamos a aprender a convertirnos en una tierra fértil. Pero también la siembra la podemos ver de otra manera. Resulta que esa semilla que nosotros vamos a sembrar son los hábitos. Entonces empezamos a pensar qué semilla queremos sembrar.
Resulta que la siembra es libre. Cada uno decide lo que va a sembrar, lo que va a meter en la tierra, pero la cosecha es completamente obligatoria. Aquí no podemos decir que sembré manzanas y recogí peras, en absoluto. Todo lo que recogemos es directamente proporcional a lo que nosotros sembramos en nuestra vida. Y aquí viene algo muy importante. Resulta que si nosotros como adultos somos hipertensos, tenemos obesidad o somos diabéticos, tenemos el colesterol alto, tenemos algún problema de salud que si lo pensamos bien y si lo miramos a nivel científico, el 95% de las enfermedades vienen derivadas de nuestro estilo de vida. Entonces, si nosotros estamos viendo que el resultado en nosotros no es bueno, empecemos a pensar qué hemos sembrado en nuestra vida para tener la salud que tenemos ahora. Y la buena noticia es que podemos cambiar lo que estamos sembrando y podemos sembrar otras semillas diferentes. Entonces, ¿qué es una buena semilla? Hablando de hábitos saludables y pensando que lo que nosotros vamos a sembrar son buenas semillas, vamos a ver dos ejemplos muy buenos y muy importantes. Resulta que el mayor consumo de frutas y verduras reduce el riesgo de morir de cualquier causa, principalmente de las enfermedades cardiovasculares. Esto no se los digo yo, lo dice un artículo de una de las revistas científicas más prestigiosas. ¿Y qué nos dicen? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para poder alcanzar estos beneficios a 5 porciones de frutas y verduras al día? Yo creo que esto ya lo hemos escuchado en publicidad donde dicen 5 al día. Miren, tiene un origen, una base científica. Entonces, comer frutas y verduras es una semilla imprescindible que tenemos que sembrar en nuestros hijos. Algo también importante, la actividad física. Un estudio también en una excelente revista nos muestra que a mayor capacidad aeróbica mejora nuestros años de vida, vivimos más años, somos más longevos. ¿Y cuál fue el punto que encontraron? Que las personas que hacen una actividad física entre 150 y 300 minutos de intensidad moderada a la semana viven más. Pero si alguien dice, no, es que yo no tengo tanto tiempo, pero yo tengo una intensidad vigorosa, entonces son entre 75 y 150 minutos de actividad física a la semana. Entonces, miren, tenemos aquí dos semillas importantes. Una semilla es nuestra alimentación, donde las frutas y las verduras disminuyen el riesgo de morir de cualquier enfermedad, sobre todo la cardiovascular, y está de forma muy importante el cáncer. Y otra segunda semilla muy importante de sembrar, la actividad física. Bueno, pero ¿cuál sería una mala semilla? ¿Cómo podemos identificar que estamos sembrando algo que no es? Bueno, pues este es otro estudio muy reciente de este año, donde siguieron toda la vida de un grupo bastante importante de personas y lo dividieron en dos. Un grupo de personas que eran fumadoras, sedentarias y que no llevaban una buena alimentación. En este caso se consideró no llevar una buena alimentación, no tener una dieta mediterránea. Por el otro lado, el grupo de personas que no eran fumadoras, eran activos físicamente y llevaban una alimentación mediterránea. ¿Qué se dieron cuenta? Fumar disminuye 3.32 años de vida. Ser sedentario disminuye 3.53 años de vida. No llevar una dieta mediterránea disminuye 3.67 años de vida, y el paquete completo, o sea, las personas fumadoras, sedentarias y que no se alimentaban bien, según los parámetros del estudio, vivieron 10 años menos. Entonces, ¿qué semillas no queremos sembrar? Ser fumadores, ser sedentarios y no alimentarnos bien. ¿Ven cómo vamos entendiendo cuál es una buena y cuál es una mala semilla? Bueno, el consumo de azúcar, otra mala semilla. Resulta que las personas que consumen una alta cantidad de azúcar tienen una mayor ingesta de calorías, mayor ganancia de peso, y ¿saben qué más encontraron? Que consumen menos alimentos nutritivos y que son más sedentarios. ¿Cuál es el resultado de sembrar una semilla de un exceso de consumo de azúcar?
obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes. Bueno, ¿qué tal cóctel de semillas? Porque también hay cócteles. Entonces aquí les presento un cóctel. Consumo de comidas rápidas, bebidas azucaradas, bajo consumo de frutos y verduras y sedentarismo. El resultado de este cóctel de semillas es un sobrepeso y obesidad infantil. Pensemos, ¿qué semillas estamos sembrando en nuestros hijos? Bueno, entonces, este es el cóctel que yo no quiero que ninguno de ustedes sirva. Pongan mucha atención. El cóctel de que cada uno llega a casa y hay barra libre, abren la nevera, abren la despensa, los niños cogen aquí, pican allá, no hay un horario establecido de comidas, nadie estructura las comidas que se van a comer en casa, nadie planea lo que se va a comprar en el supermercado, estamos llenos de comidas procesadas, de azúcares. Esa barra libre es una mala semilla. Compartir pocas comidas en casa, que sus hijos no se sienten con ustedes a comer, que no se den cuenta que comen ustedes, porque no están teniendo referencia. Eso es una mala semilla. Falta de ejemplo y referente positivo, obviamente, mala semilla. Que ustedes no hagan deporte, porque ¿de dónde aprenden los niños? De sus padres. El hecho que todos los fines de semana se la pasen sentados en un sofá, viendo televisión, viendo series, comiendo sentados, viendo televisión, son malas semillas. Exceso de pantallas, malas semillas. Usar pantallas durante los tiempos de comida, lo mismo que les estamos diciendo a nuestros hijos, que hasta para eso necesitamos una pantalla. Y sobre todo cuando lo utilizamos en los pequeñitos. Ay, mira, es que él come tan mal, le cuesta tanto comer, entonces yo tengo que ponerle el iPad y cuando él está viendo el iPad no se da cuenta y yo le doy la comida. Y así se lo termina todo. Perdona, pero es una mala semilla. Poco diálogo, un trato poco cordial con tus hijos y poco amoroso. Eso es una mala semilla. Y una ausencia de rutinas y también una ausencia de higiene del sueño. Que no haya un tiempo establecido para dormir, que no haya un ambiente adecuado para que tus hijos se relajen, descansen y tengan una buena inducción al sueño. Pero bueno, aquí no vinimos a sembrar malas semillas. Aquí vinimos a aprender cuáles son las semillas que tenemos que sembrar para que nuestros hijos crezcan sanos, crezcan felices. Entonces ahí viene el tema más importante. ¿Cómo vamos a hacer para crear hábitos saludables en nuestros hijos? Bueno, entonces como ven aquí el camino es largo. Al inicio vemos unos tomates, yo creo que les pasó la roya, están un poquito mal. Esto es un fruto que nosotros no queremos recoger, entonces aquí nos encontramos y seguro muchas familias se van a identificar. Ay, doctora, tenemos obesidad, tenemos sobrepeso, al niño le encontraron el colesterol alto, el médico nos dijo que le vigiláramos el peso, que no íbamos bien, es que él no se mueve, no se despega las pantallas. Empezamos aquí en este escalón. Hay muchos escalones, no les voy a decir que los cambios se hacen de la noche a la mañana. Esto necesita primero, adivinen qué, trabajar en la tierrita, trabajar en los papás, abonar esa tierra. Entonces mírense en ustedes. ¿Qué están haciendo para tener el resultado que tienen hoy? Tanto en ustedes como en sus hijos. Y empiecen a caminar. Esto no va a ser algo de la noche a la mañana, como les dije. Los frutos no les van a salir divinos mañana. Tienen que trabajar con constancia, con perseverancia. Y en esto se los digo porque como médica he aprendido que lo más importante es acompañar al paciente y no juzgarlo. Tristemente ayer tuve una consulta donde uno de mis pacientes se sintió juzgado por otro médico. Era una familia que vivía de la comida chatarra, no se los miento. Todas las que ustedes se puedan imaginar, con la mayor cantidad de grasas saturadas, todo frito, todo, y obviamente toda la familia con obesidad. Hicieron un gran esfuerzo en familia y por lo menos dimos un primer escalón. Adivinen cuál fue el primer escalón. No comer afuera. Preparar la hamburguesa en casa.
Preparar todos los ingredientes en casa. Utilizar lechuga, tomate, cebolla. Hacer una pizza en casa, con todos los ingredientes de la mejor calidad. Y obviamente el resultado fue grande. Todos en la casa perdieron peso. Pero claro, cuando tú lo miras desde fuera y analizas esta familia y dices, no, es que igual siguen comiendo esto, siguen comiendo lo otro, pero están haciendo un esfuerzo. Van en el primer escalón. Acompáñalos para que sigan subiendo y sigan llegando alto. Entonces no se desanimen. Todos tenemos que empezar por algo. Y hay algunos, como yo les digo, que son principiantes, y hay otros que casi que nos dan clase a nosotros, porque son familias que saben manejar la parte nutricional. Al lado de este caminito vemos un arco iris. Yo quiero decirles a ustedes que la vida tiene mucho matiz, no es blanco y negro. Y en esto de nutrición, créanme que yo he visto mucho blanco y negro. ¿Comes así o no comes así? No. Hay muchas tonalidades. Entonces, hay muchas divisiones, incluso entre los mismos médicos que trabajan a nivel nutricional, porque unos dicen que esto sí, otros dicen que esto no, y yo digo, vamos a ver todas las tonalidades. Todos vamos en un camino y nuestros pacientes van a ir llegando donde tienen que llegar, pero poquito a poco. Bueno, entonces, primero, esta foto tiene mucho para hablar. Ustedes se están dando cuenta y están los abuelos, están los padres, están los nietos. ¿Qué están haciendo? Comiendo en familia. Y si ustedes analizan, todos tienen el mismo plato. Aquí no hay un menú alternativo ni para el niño ni para la niña. Todos tienen verduras, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué está haciendo esta familia? ¿Qué semillas está sembrando? Están comiendo en familia. Excelente. Están comiendo lo mismo. No comen cosas diferentes. Maravilloso. Y probablemente esta comida la prepararon entre ellos. Otra cosa que sería fantástica. ¿Ven alguna pantalla, algún celular? Entonces, pilas con esto. Vamos a hacer unos cajoncitos donde pongamos los celulares y que el primero que lo use paga la cuenta si es un restaurante o si no pongan una alcancía y póngase en una multa. 500 pesos por pantalla llevada al comedor. Importantísimo. Bueno, cocinar en familia. Entonces, como les decía, puede ser hasta empezar a preparar una comida rápida que les encante y se la comen afuera. Háganla en casa con los mejores ingredientes. Aquí, por ejemplo, se está preparando un sushi. Maravilloso. Preparémoslo en casa con los mejores ingredientes. Enseñémosles a nuestros hijos a cocinar. Estemos atentos, obviamente, según las edades. Tenemos que evitar accidentes. Pero si a ellos los empoderamos, se van a dar cuenta que dentro de los ingredientes pueden haber frutas, pueden haber verduras, y ellos van a cocinar felices y se lo van a comer felices, porque ellos hicieron parte de esa preparación de los alimentos. Preparar postres. Fantástico. Aquí, por ejemplo, estos son unas trufas de chocolate. La masa se hace con almendras, dátiles y cacao sin azúcar. Y luego podemos hacer una salsa de chocolate y pasar esas trufas por una salsa de chocolate que la podemos hacer con aceite de coco, cacao, le podemos agregar stevia o le podemos agregar un poquito de miel y queda delicioso. Entonces, no pensemos que comer saludable es maluco. Comer saludable es fantástico y podemos tener una cantidad de ingredientes. Podemos hacer cupcakes con banana y zucchini. Podemos hacer cupcakes con manzana y almendras. Incluso maravilloso para que los niños los lleven a la lonchera y a veces pónganles un poquito más porque siempre lo van a compartir. Y va a ser otro niño el que va a recibir esta información. Ahora en pandemia es más difícil. Yo lo sé. Pero les voy a contar una anécdota, dos anécdotas muy bonitas que tuve con uno de mis hijos. Él empezó el jardín y era un niño que comía frutas a 2 manos. Pero cuando llegó al jardín y empezó a relacionarse con otros niños que decían, uy, tú te comes eso, una granadilla, uy, eso parecen mocos de elefante. Ay, tú te comes esa fruta, a mí no me gustan las frutas. Entonces, claro, le empezó a decir, no, es que a mí no me gustan las frutas, mamá. Y empezó a traerme las frutas. Y dije, pero espérate, sí, a ti las frutas te encantan. Y yo dije, bueno, esto a punta de cantaleta no se soluciona. Esto necesita inteligencia de mamá. Entonces era octubre, el mes de Halloween,
me encontré una granadilla en la nevera, cogí un papel, unos marcadores y empecé a pintar ojitos, colmillos, unas alitas de vampiro y las pegué en la granadilla. Les digo que me quedó espectacular, eso fue una obra de arte. Mis hijos ya estaban dormidos, el pequeñito era un bebé, todavía no iba al jardín, pero le empaqué al mayor su granadilla vampiro. No le dije nada, al día siguiente llegó de la guardería feliz, me dijo, mamá, me encantó la granadilla vampiro. Para mañana me puedes empacar 5, con el nombre de los amiguitos que le habían pedido la granadilla vampiro. Pues esa noche la mamá hizo 5, 6 con la de granadillas vampiro. Luego dije, bueno, sigamos con este juego, me gustó. Cogí un burrapito y lo pinté de bananas en pijama. Busqué la imagen en el celular, con un marcador indeleble, me quedó maravilloso. No me considero la más artista ni la mejor dibujante, así que todos lo pueden hacer. Pues mandé la banana en pijama en la lonchera. Y adivinen lo que pasó cuando llegó. Me encargó 20 bananas en pijama. Ahí yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Si sigo así, ese día tuve que ir a varios supermercados para poder comprar los 20 murrapos que estuvieran en perfectas condiciones, maduros, y que me permitieran pintar. Entonces, con esto que les quiero decir es que los niños aprenden a través del juego. Jueguen con ellos, preparen alimentos, decoren alimentos, que es la mejor forma de que ellos empiecen a ser amantes de las verduras, de las frutas. Cultivar. Aquí no me vayan a decir, no, es que mi casa es muy pequeñita, no, es que no tenemos balcón. No, una materita pequeña. Siempre unas fresas, siempre una lechuga, espinacas, lo que tú quieras, cebollino, y empieza a utilizar en tus preparaciones. Te vas a dar cuenta que muchas veces ellos pasan por ahí, arrancan un pedacito y se lo meten a la boca y lo prueban. Mis hijos arrancaban la lechuga, el cebollino, veías caminando con un pedazo de cebollino en la boca. Esto es explorar y los niños lo hacen desde muy pequeños. Permitan a sus hijos que lo hagan. Tengan pequeñas siembras en su casa y utilícenla en lo que están preparando. Se darán cuenta que va a ser una cosa fantástica. Yo le dejé un mensaje. Bueno, comer más en casa y menos fuera de casa. Alguien se le prendió su micrófono. Les pido que por favor lo silencien. Gracias. Bueno, entonces comer más en casa y menos fuera de casa. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿A ustedes no les parece que estos platos son apetitosos? Estas son fotos que tomo yo en mi casa. A mí la presentación me parece que debe ser impecable. Miren, por ejemplo, aquí les voy a dar una idea. Sí. Bueno, no sé, se nos quedó en silencio la doctora Adriana. Permitámosle un momentico que de pronto se le reconecte su conexión a internet. Mientras tanto, les recuerdo que la doctora Adriana va a responder algunas de nuestras preguntas. Escríbanlas por favor en el chat. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Ah, ya volvió la doctora Adriana, ya estaba con nosotros de nuevo. Perdón, ¿en qué momento dejaron de escucharme? Sí, se fue por un momento la señal, doctora. No, adelante, cuando nos iba a mostrar la receta que tiene los huevos y las aceitunas, ahí nos iba a explicar o decir qué ingredientes tiene esa receta. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, en este diapositiva lo que les quiero decir es que hay que comer más en casa y menos fuera de casa. Entonces, debemos ser muy creativos en los platos que presentamos a nuestros hijos, para que sean platos agradables, platos que ellos quieran probar. Entonces, les estaba comentando que aquí, esto es remolacha. Entonces, la remolacha la partimos en tiritas. John. Sí, doctora, la estamos escuchando, pero se le entrecorta, no sé por qué.
pues yo tengo aquí buena señal de internet. Me salen como todas las rayitas. Bueno, de pronto desconectar otros celulares, quitarles el Wi-Fi para que todo el ancho de banda sea pues, para usted, pero ya la estamos escuchando de nuevo. Puede continuar, doctora. Perfecto. Si hay alguna dificultad, me comentas, por favor. Sí, sí, yo estoy acá atento. Perfecto. Bueno, entonces en estas ollas que cocinan con aire, y si no las tienen, lo pueden hacer en el horno, no hay que comprarlas. Pueden poner la racacha, pueden poner esta, por ejemplo, la remolacha en tiritas, pueden poner el puerro también en tiritas. Tengo también una anécdota con el kale o el kale, y es que a mis hijos les encanta hechos en esta olla. Y una vez, pues, se los empaqué para la lonchera. Y uno de ellos me dijo, mira, mami, yo sé que estamos en COVID, pero es que mis amigos querían probarlo y lo sacamos después de lavarnos las manos, lo repartimos y les encantó. Tú me puedes mandar mañana más para yo compartirlo. Entonces, mira, ahí te das cuenta que a veces con lo que tú haces, incluso empacando en la lonchera de tus hijos, puedes influir positivamente en otros niños. Entonces, si tú te dedicas a pensar en preparar bien los alimentos, en presentarlos bien, te vas a dar cuenta que tus hijos van a tener más ganas de comerlos. La sopa mexicana, por ejemplo, eso es un hit. Y la sopa hazla con tomates de verdad. Y luego le puedes poner muchos ingredientes que seguro a los niños por lo general les gusta. Las ensaladas, haz una buena presentación de las ensaladas. Salsas, busquemos salsas que sean adecuadas. Podemos hacer guacamole, podemos hacer hummus, podemos hacer pestos. El tomate lo puedes cortar y con un rallador simplemente rallarlo y lo que queda de ese tomate, que es todo menos la cáscara, le pones aceite de oliva, sal, pimienta y queda una salsa deliciosa. Esa, por ejemplo, está en esta tostada de pan que vemos en la esquinita. Tiene esa salsita hecha de tomate natural con guacamole. Entonces, no tengamos miedo a buscar preparaciones que incluyan frutas, verduras. Y muy importante, cuando tus hijos están adaptados a comer bien en casa, tienen una base nutricional buena dentro de tu casa, ¿qué pasará cuando sales a comer afuera? Si esto pasa en casa, ¿cierto? Comen sus ensaladas, pues cuando tú estés afuera, va a ser muy fácil que ellos digan, quiero comerme una ensalada. Y también opten por sitios o restaurantes donde tengan comida que sea más apta para ellos. Atrás vemos un menú infantil. Aquí atrás Bueno, tengamos un momento de espera, por favor. Bueno, se nos desconectó la doctora Adriana. Recuerden que, permítanme un momento, por favor, que ella nos está llamando.
Bueno, ya hablamos telefónicamente con la doctora Adriana, se va a reconectar, tuvo una caída en su internet, démosle por favor unos momenticos. Recuerden que, pues, muchas gracias a Sendero del Ser porque 2 veces por mes nos está entregando información muy valiosa para nuestra salud. El último jueves de cada mes con el doctor Santiago Rojas y los sábados en la mañana, a mitad entre cada charla del doctor Santiago Rojas, nos da una charla de este tipo. Hoy con la doctora Diana Jaramillo, quien nos está invitando a hacernos las siguientes preguntas, y es si sabemos que son hábitos saludables, si nos gustaría que nuestros hijos crecieran sanos y felices. La respuesta es por supuesto, claro que queremos eso en nuestros hijos. Ella maneja toda esta información desde las verduras, desde la sana alimentación. Como nota curiosa, los hijos de ella no tienen celulares y ha tenido muy buenos resultados. Y lo que ella quiere es enseñarnos de por qué es importante comer frutas y verduras. Recuerden que si hay preguntas que le quieran hacer a la doctora Diana apenas se conecte de nuevo con nosotros, entonces escríbanlas en el chat para nosotros darle respuesta a ellas. Incluso si alguien quiere hacer la pregunta activando su cámara, simplemente levanta la mano o hacer la pregunta verbalmente, levanta la mano y nosotros le daremos el permiso para que pueda hacerlo apenas la doctora Diana llegue, ¿de acuerdo? Entonces pedimos unos momenticos de tiempo mientras la doctora Diana vuelve y conecta. Bueno, a las personas que acaban de ingresar, les pedimos por favor 1 o 2 minuticos de paciencia, de darle tiempo a la doctora Adriana, que como les dije tuvo una falla eléctrica ya, pero ya le restableció. Entonces ustedes saben, hay que volver a aprender al computador, hay que volver a entrar a Zoom, volver a darle la contraseña, etcétera, etcétera. Entonces, un momentico de espacio de tiempo y muchas gracias por su paciencia. Esto es normal que estas cosas sucedan a veces.
Yo también trae. Bueno, ya llegó la doctora Adriana Jaramillo, ya se está conectando con nosotros. Permítanme, yo le voy a dar acceso para que nos pueda compartir pantalla. Listo, ahora sí, estamos de nuevo con la doctora Adriana Jaramillo. Doctora, ¿nos escucha? El audio, doctora. Active el audio. ¿Me escuchas? Ahora sí, muchas gracias, hemos vuelto. Mil gracias Bueno, a todas gracias las a personas ustedes. todo el mundo esperó, nadie se fue, ni una sola persona. Fantástico. Bueno, no sé, constantemente ¿Pasa? estoy dando charlas, conferencias, nunca me había pasado. No, no, es que son cosas que suceden, eso es Sí, normal. se empezó a reiniciar el Zoom y, y por lo visto tarda bastante en reiniciar, entonces no importa, vamos a seguir hablando, les voy a seguir contando, aunque no tengamos en este momento la presentación. Si quiere Entonces, si quiere me la manda, doctora, yo la comparto acá y la voy pasando. ok, te la intento compartir. Lo que pasa es que como es un archivo bastante pesado y de fotos, tarda un poquito. Entonces, no se preocupen. Yo creo que las fotos más importantes ya las vimos. Entonces, dentro de estas semillas, ya les había dicho y alcanzamos a hablar de que si en casa tenemos una buena alimentación, cuando ustedes salgan y lleven a sus hijos a un restaurante, van a ser capaces de tomar las mejores opciones. Y esto es lo que tenemos que aprender, a tomar las mejores opciones. Como habíamos hablado, otra de las semillas fundamentales es el ejercicio. El ejercicio en los niños debe ser un ejercicio divertido, sobre todo en los pequeños. Debe ser algo que ellos disfruten, que les guste realizar. Salgan con ellos, caminen con ellos. En esta época de pandemia fue muy bonito ver cómo nos tocó hacer todo en casa. Entonces yo le decía a los papás, vengan, ustedes tienen unas pulgas en casa que son hechas para moverse y no las pueden tener quietas. Hagamos juegos divertidos. Entonces uno de esos juegos puede ser el piso es lava. Entonces yo les decía, mira, pongan objetos, cojines, tapetes, que sean los que ellos puedan pisar y el resto tengan que estar saltando de lado a lado. Pongan obstáculos, díganles que pasen debajo de la silla, luego que den 10 brincos de payaso o jueguen a que son animales y deben moverse como animales. Entonces, busquen actividades, comuníquense a través del juego con sus hijos, salgan a caminar a la naturaleza. Ya en la medida en que ellos van creciendo, el tipo de ejercicio que pueden realizar es un ejercicio más elaborado. Siempre consideramos que en los primeros 6 hasta los 10 años es una época de exploración deportiva. Entonces no se extrañen que su hijo empieza en natación y a los 15 días les digan, ay no papá, yo no quería natación, yo quiero fútbol. Por lo menos en esa época yo les aconsejo que no inscriban a sus hijos durante 6 meses, durante un año, vayan de mes a mes, porque ellos están en una exploración deportiva. A partir de los 10 años ya sí los niños tienen esa capacidad de elegir ese deporte, de engancharse con ese deporte y ahí sí hay que ir pidiendo responsabilidad y compromiso. Te comprometiste a este deporte, vamos a terminar el año en este deporte, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo debe ser?
varias sociedades, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Actividad Física y Deporte, algunas americanas, concluyen o nos dicen que lo mínimo que debe hacer un niño de actividad física es 1 hora, pero ya estamos corriéndonos un poquito a que sean 2. Entonces yo los invito al menos 1 hora diaria de actividad física en niños. Eso es otra semilla supremamente importante que nosotros deberíamos estar sembrando. Otra semilla súper importante, dormir bien. Esto se aprende desde la infancia. ¿Cuánto debe dormir un niño? Es una pregunta súper frecuente en la consulta. Esto depende de la edad. Entonces, en los niños más pequeños, ustedes se dan cuenta, los bebés duermen casi todo el día. Y a medida que van creciendo, van durmiendo menos. Pero en estos pequeños, entre 10 a 12 horas. Esa debe ser las horas de dormir. Cuando llegan a la adolescencia, vemos que empiezan a dormir un poquito menos, pero que lo mínimo que duerman ojalá sean 8 o 9 horas. Y ya los adultos, ese tiempo de dormir es 7 o 8 horas. Busquen espacios agradables, adecuados, hagan silencio. A veces tengo pacientes que tienen dificultades para dormir, pero es que los papás están a las 12 de la noche con toda la casa prendida haciendo ruido por todas partes. Entonces ustedes también duérmanse temprano, léanles un cuento, que sea un momento agradable para compartir. Otra de las cosas importantes, permitan que sus hijos entren en contacto con la naturaleza. Enséñenles a dar gracias, a disfrutar, a mirar la flor cuando nace, a ver lo maravilloso que nos rodea, a que estén en contacto con los animales, con la lagartija. Aquí había una foto de uno de mis hijos con una lagartija en el hombro y otro de mis hijos en medio de una manga grandísima meditando. Yo se los cuento, pero hagan eso con sus hijos. Aprendan a meditar, enséñenles a meditar, a entrar en ese espacio interno de paz, de tranquilidad. Esa es una semilla maravillosa que tenemos que sembrar en nuestros hijos. Y empiezan a mirar el comportamiento de ellos. Aquí no hablamos solamente de alimentación, hablamos de hábitos saludables, hábitos que llevan a que sus hijos sean personas felices. Entonces, miren qué tienen ellos en el corazón. Si se mantienen tristes, si se mantienen con rabia, si los ven desubicados, empecemos a ayudarles a ellos a sembrar esas semillas que van a florecer dentro de ellos y que los van a volver unos niños más serenos, más tranquilos, más felices. Nuestros hijos y nosotros somos neuronas en espejo. No sé si alguna vez lo habían escuchado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez han visto un bebé recién nacido y un papá abriéndole la boca y el bebé recién nacido abre la boca? Si alguno de ustedes tiene un bebecito así de pequeñito, hagan el experimento. Se llama neuronas en espejo, porque ellos nos ven, nos copian y hacen exactamente lo mismo que nosotros. Y esta es la vida, los niños, no se les olvide. Lo que el referente para sus hijos, que dice la palabra: no te preocupes porque tus hijos no te escuchan y observan todo el día. Entonces, ojo con tus comportamientos. Si no te gusta lo que estás viendo, observa lo que estás sembrando. Recuerda eso. Y si queremos una generación de niños saludables, lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de los hábitos de los padres. Volvemos a ese inicio de la presentación cuando yo les hablaba de la tierra fértil. Seamos tierra fértil para nuestros hijos, para que esas semillas que queramos sembrar, todas florezcan, todas crezcan y sean maravillosas. Quería invitarlos también con este cuento de sembrar y ser sembradores en nuestros hijos. A mí me gusta sembrar semillas a través de los cuentos. Soy una escritora de cuentos y trato temas para sembrar semillas. Uno de ellos son los hábitos saludables. Entonces están los cuentos de Secretos de Superhéroes, las frutas, en los que a los niños a través de las vitaminas les enseñamos los superpoderes que pueden tener todas las frutas. Y esto realmente a ellos les gusta porque les hablamos en su idioma y se entusiasman a proveerlas todas para poder tener todos los superpoderes. Hay otro cuento que se llama Secretos de Superhéroes, las verduras,
y en este trabajamos a través de los minerales. Entonces también descubrimos a través de esos minerales todos los que están contenidos en las verduras y cómo nos pueden dar superpoderes. Hay también 2 cuentos para alimentar el alma. Uno de ellos se llama ¿Para qué vinimos al mundo? Les tenía las carátulas, pero tranquilos que ustedes las pueden mirar en la página, ahora se las doy. Y hay 3 razones muy importantes para las que vinimos nosotros al mundo. Vinimos a ser felices, vinimos a amar incondicionalmente y a tener paz interior. Entonces, este cuento no es físico como los 2 anteriores, este se descarga a través de la página y son unas aventuras muy lindas de unos niños que están descubriendo para qué vinimos al mundo. Y este otro segundo cuento se llama Instrucciones para volar. Es una historia divertidísima de un pajarito que va a aprender a volar y su mamá le pone de todo porque está paniqueada, porque el pobre se va a estrellar, le va a pasar algo, entonces le pone protectores de ala, le pone GPS, le pone rodilleras, una camándula, paracaídas, entonces es divertidísimo, pero nos identifica mucho a nosotros como papás. A veces que tenemos tanto miedo a que nuestros hijos exploren y aprendan y vuelen solitos. La página web es www.ladoctoraadri.com y me pueden seguir también en Instagram en la doctora Adri. Esto es lo que yo tenía para compartirles. Espero que con los inconvenientes que hemos tenido, que bueno, estas cosas pasan, lo importante es seguir siempre adelante y no dejarnos frenar por las cosas que nos ocurren. Entonces quería darles paso a ustedes a todas las preguntas que tengan. Yo pienso que esta es la parte más interesante de la conferencia, sus Claro, preguntas. sí. Doctora, a mí me gustaría porque después de que usted comenzó, han entrado muchas personas. O sea, después de que comenzó, además que tuvimos la situación tecnológica. ¿Qué opina usted si hace brevemente un resumen del principio que me pareció muy interesante, donde usted habla Por acerca supuesto. de los hábitos, incluso a mí personalmente, ya porque como usted dice, mi chiquitín ya no está tan chiquitín, pero las personas que sí, las sugerencias que usted hacía de cómo mandarlos o invitarlos a comer frutas. Y entonces ahí sí ya empezamos a dar respuesta a las preguntas que las personas tengan. Fantástico, un resumen ejecutivo pero bien sustancioso. Exacto. Bueno, entonces a mí me gusta mucho hacer comparaciones, entonces hablamos sobre la siembra, ¿cierto? Nosotros como papás somos una tierra y esa tierra debe ser una tierra fértil para poder sembrar las mejores semillas. Entonces, es esa invitación a trabajar en nosotros. Si queremos ver cosas maravillosas en nuestros hijos, primero trabajemos nosotros como papás, trabajemos en nuestros hábitos. Y lo otro que les decía era que sembrar las semillas es también sembrar hábitos. Cuando sembramos buenas semillas, obtenemos buenos resultados, obtenemos felicidad, obtenemos salud, bienestar, pero cuando sembramos malas semillas, obtenemos malos resultados, enfermedad, disgustos, infelicidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos siembren buenas semillas y nosotros sembremos buenas semillas en ellos? Entonces, es importante comer en familia, preparar los alimentos juntos, preparar alimentos que sean llamativos para los niños. Juguemos con ellos a través de los alimentos. En las loncheras, que nosotros nos divirtamos haciendo las loncheras. Les conté cómo hacer una granadilla vampiro, cómo disfrazar una banana, un murrapo de bananas en pijama. Sean creativos. Cojan un sacabocados y háganle bolitas de sandía, bolitas de papaya. También hay moldes en formas de corazones, de muchas cosas, y podemos hacer moldes con las frutas y mandárselas así en esos moldes y para ellos va a ser una diversión y no les cuenten, que sea una sorpresa que ellos encuentren en la lonchera. Hablarles de una forma divertida de los alimentos, por ejemplo, los tomates cherry les podemos decir los tomatitos explosivos, a los brócolis le podemos decir los arbolitos. Entonces es una forma también de comunicarnos con ellos y de ponerles nombres divertidas a las frutas y a las verduras. Hablamos de la importancia de 5 al día. Comer frutas y verduras disminuye la posibilidad de muerte por cualquier causa, sobre todo las causas cardiovasculares y el cáncer. Entonces, pongámonos en esa labor de buscar qué fruta podemos poner aquí, qué verdura podemos poner aquí y hagámoslo de una forma divertida, de tal manera que nuestros hijos la disfruten.
Entonces, comer en familia, no utilizar dispositivos electrónicos mientras comemos, tener horarios, que no sea la comida barra libre, que todos comamos lo mismo en casa. Esas son semillas importantes que debemos sembrar. Así está bien, John, ¿o hay algo más que te gustaría que comentara de nuevo? No, no, me parece súper chévere. Vamos entonces con la primera pregunta que nos hicieron es, ¿qué opinión tiene usted basada en su experiencia acerca de los ayunos? Excelente pregunta, maravillosa. Bueno, entonces aquí tenemos que puntualizar. ¿Por qué? Porque a mí me llegan a veces familias con niños, yo soy pediatra, yo veo niños, me dicen, doctora, todos en casa estamos haciendo ayuno hasta las 12 del día. Y yo digo, plop, como la revista de Condorito. Los niños no, por favor, papás. Los niños están en crecimiento y para ellos los alimentos son la fuente fundamental para desarrollarse, para crecer. Ellos no deben hacer ayunos. Los ayunos están bien, es la pausa, el ayuno es la pausa y nosotros los necesitamos. Y hay ayunos fáciles de hacer. Es tan fácil como cenar a las 6 de la tarde y si luego desayunas a las 7, 8, si te lo permite, o 9, si tu trabajo te lo permite, tú puedes ir haciendo ayunos. Ayunos de 16 horas son fáciles de hacer. Pero por favor, papás, los niños no deben hacer ayunos. Esto es para nosotros los adultos. Dime, John, ¿qué más tenemos? Sí, la siguiente pregunta y es, ¿cuánto tiempo tarda en incorporarse un hábito y cómo mantenerlo en el tiempo? Mira, hay un estudio muy bonito que estaba buscando cuánto tiempo se demora un hábito. Esto lo están buscando desde 1950 o antes. Y al principio teníamos como eso en la cabeza de que un hábito se adquiere en 21 días. Si tú haces 21 días algo, lo vas a terminar metiendo a tu cuerpo y haciéndolo diariamente. Pero hubo otro estudio en Inglaterra donde vieron que eso no es así, que hay un tiempo determinado para cada hábito. Incluso se dieron cuenta que el hábito de hacer ejercicio era el que más requería repeticiones y el que más difícil se adquiría. Entonces, aunque tenemos todos en la cabeza eso de 21 días, todo depende de cómo somos nosotros, de la capacidad que tenemos de constancia y perseverancia, pero si quieren nos quedamos con eso. Al menos intenten 21 días, pero tengan en cuenta que habrá muchas cosas que las tendrán que intentar más veces. Sigamos con la próxima. Muchas gracias, doctora. Bueno, dicen, buen día. En relación a los postres, los ingredientes que se encuentran en el mercado están ubicados en un pasillo referenciados como saludables o orgánicos. Pero, ¿cómo saber que lo que compre es realmente apropiado para la receta que se va a realizar? ¿Cómo leer las etiquetas de estos empaques? Gracias. Genial. Mira, esto es un tema súper importante que nos da para una mañana entera, pero realmente lo que tú tienes que buscar es los ingredientes más sencillos. O sea, cuando tú empiezas a leer en una etiqueta y tiene más de 5 cosas y lo que tiene ni siquiera entiendes lo que es, pasa del agro. Busca otra cosa. Si tú estás buscando, por ejemplo, un ingrediente esencial, necesitas hacer una receta con una harina y es harina de almendras, la puedes hacer en casa. Si tienes un procesador, pones las harinas, pones las almendras, la procesas y tienes tu harina de almendras, ¿cierto? Si vas a hacer una harina, si tu receta es con una harina de avena, compra la avena en hojuelas, coges la licuadora o coges un picatodo, pones ahí la avena y te queda harina de avena, ¿cierto? Entonces, busca siempre los ingredientes más simples, que no vengan empaquetados, que tú mismo puedas elaborar. Por ejemplo, hacer un cupcake, lo que yo les comenté de las trufas de chocolate, a mí es que me encanta cocinar, entonces tengo un procesador y era simplemente meter las almendras, meter los dátiles, meter el cacao, ponerlo a procesar y hacer las bolitas. Mira, son ingredientes simples. Con respecto a cómo leer etiquetas, no sé si ustedes están enterados que se aprobó la ley del etiquetado nutricional, el etiquetado frontal. Esto es fundamental porque les va a decir a ustedes como papás que cosas empaquetadas son altas en grasas saturadas, altas en azúcares y altas en sodio. Hasta ahora yo creo que los que sabemos de nutrición eran los que nos enterábamos, pues que tú sabías si tiene más del 10% de las calorías de grasas saturadas, más del 10% de azúcar, pero dime
¿qué papá se va a poner cada que va a ir al supermercado a hacer estas cuentas? Ninguno. Entonces, dos recomendaciones grandes. Entre más natural sean las cosas y menos empaquetadas, mejor. Y por otro lado, pues de ahora en adelante esperemos que pronto salga ese etiquetado frontal para que ustedes no sean ciegos a la hora de comer y sepan lo que le están comprando a sus hijos. Ojalá las loncheras las hagamos nosotros, ojalá las empaquemos nosotros. Las crispetas se pueden hacer con maíz pira. Hay tantas cosas, los postres, los cupcakes, lo que yo les decía, es preparar las comidas en casa, más que los alimentos empaquetados. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá hay una pregunta que nos hacen y me parece que aquí tendría usted mucho que compartirnos, si es que, aunque ya nos dijo algunas, ¿qué ideas podemos tener para las loncheras? Y, o sea, lo digo porque, y a nivel personal, mi hijo cuando estaba pequeño, ese pelado no comía verduras y no había forma. Si yo hubiera escuchado esto hace 20 años, la cosa hubiera sido distinta. Sin embargo, ya hoy que está grande, pues ya tiene una conciencia distinta, ya come remolacha, bueno, otra cantidad de cosas. Pero entonces, ¿qué recetas podemos preparar en el desayuno, como media mañana, como media tarde, para incentivar ese consumo de verduras y no sea que tenga como esa habichuela? Excelente. Entonces, yo siempre les recomiendo a ustedes, empiecen por lo que les gusta a sus hijos y que ese sea la materia prima. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay muchos papás que les empacan un sanduchito. Entonces, venga, vamos a mirar la materia prima de ese sándwich que es. Entonces, busquen un pan integral, de masa madre, que sea pues como el más adecuado y empiecen a jugar con lo que le van a poner al sándwich y empiecen a negociar con ellos también. Uno puede hacer tomaticos cherries en conserva, por ejemplo, que bueno, yo aquí medio les doy medio receticas. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 Listo, perfectamente. perfecto. Bueno, entonces les doy como medio receticas. Entonces yo les digo, los tomaticos cherries los pueden meter en el horno hasta que empiecen a estar como un poquito tostaditos, ¿cierto? Ellos se van como deshidratando un poquito. Luego ustedes los meten en, em, en un recipiente de vidrio con aceite de oliva. Y eso es una conserva de tomates. Y ahí le pueden echar, por ejemplo, es rico que ese aceite de oliva tenga orégano, tenga algunos de estas hierbitas aromáticas que a ustedes más les gusten y que van teniendo como una textura suave. Entonces ese tomate, luego cuando lo sacamos, lo podemos estripar y untar en el pan. Otra cosa que podemos hacer es un pesto. Entonces podemos hacer pesto de albahaca, pesto de tomate, de la verdura que ustedes quieran y untarla en ese pancito como si fuera la salsa. El hummus también, podemos hacer, por ejemplo, hummus de aguacate. Entonces, miren, en ese mismo pancito podemos empezar a jugar con la salsa que le estamos poniendo, que ya dentro de los ingredientes de esa salsa estamos teniendo las verduras. Otras ideas, las frutas, entonces preséntenlas de formas agradables. Entonces, por ejemplo, un pincho de fruta, puede ser un pincho de fruta o puede ser un pincho de verdura. Entonces le podemos poner un tomatico cherry, una aceituna, una cebollita que yo les digo caramelizada, que es porque la pasamos un poquito, ya sea por ghee o por un poquito de aceite de oliva. Esos mismos pinchos los podemos hacer de frutas, entonces ponemos una fresa, ponemos una uva y vamos jugando con las frutas. Podemos también ponerlos dentro de las preparaciones, entonces a los niños que les gusta el guacamole, podemos mandarles en la lonchera nachos con guacamole. Podemos hacer también lo que yo les decía, cupcakes que tengan dentro de sus preparaciones frutas y verduras. En este momento ustedes se pueden dar cuenta que hay mucha gente trabajando este tema y en redes sociales todavía más y que comparten muchísimas recetas. Yo les voy a decir una de esas personas que es una gran amiga mía y es Mariana Gaviria. La pueden buscar en Instagram. Ella se dedica mucho a eso, a buscar recetas donde hayan frutas y verduras y que sean agradables y saludables para los niños. John. Hola, doctora. Ah, bueno, yo ya estaba asustada, yo que no los haya perdido otra vez. Bueno, doctora, acá tenemos otra
que nos dicen que si nos puede indicar los beneficios de usar el aceite de coco, siendo que es una grasa saturada. Ok, bueno, entonces el aceite de coco también tiene unos beneficios, ¿cierto? También tiene un contenido en unos aceites que son saludables para las personas. Y al estar saturada, cuando tú cocinas con aceite de coco, es una grasa que no se va a saturar porque ya está saturada. A mí me parece súper importante que cuando un alimento se ponga de moda, nosotros siempre tendamos al equilibrio. Acuérdense en lo que yo les dije. En la diapositiva que alcancé a mostrar del arco iris, no es blanco y negro. Se los digo porque me tocó vivir la historia de una paciente mía que le dijeron que el coco era lo más maravilloso y entonces ella solamente tomaba leche de coco y se tomaba 1 litro o 2 de leche de coco, todo lo hacía con aceite de coco, todas las recetas, todo lo que cocinaba y el colesterol se le fue por las nubes. Entonces mucha gente dice, no, es que no sube el colesterol. No lo sube. Si tú lo tomas con moderación, como debe ser. Si lo utilizas una cantidad moderada para hacer una receta, si lo utilizas para sofreír un alimento, pero no te obsesiones porque todo en exceso nos puede perjudicar. Así sea el aceite de coco, así sea que tenga propiedades que son buenas para nosotros, para nuestras células, pero lo importante es que lo utilices teniendo un equilibrio, sin excesos. Sí, eso aplica no solamente para la comida, para cualquier cosa. O sea, Exacto. si yo tengo una vida sedentaria y nunca hago ejercicio y quiero empezar el primer día a hacer 4 o 5 horas al día de ejercicio, eso también va a ser contraproducente. Completamente. Bueno, acá hay otra pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es la opción más saludable para reemplazar el azúcar que no sea la miel? Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a ver varios temas. Vamos a hablar de niños también y de adultos. Hay ese mito de que todos necesitamos azúcar y que no podemos vivir sin azúcar. No, las frutas, por ejemplo, tienen un azúcar contenido dentro de ellas, que es un azúcar natural, que es una fructosa. Aquí les digo, la fruta es para morder, no es para hacer en jugo, listo, porque le quitamos la fibra, que es la que permite que ese azúcar se absorba de una manera adecuada. En los niños podemos utilizar, para endulzar, podemos utilizar la miel, podemos utilizar la panela orgánica. La invitación es que lo utilicemos con moderación. ¿Cuál es la cantidad de azúcar que debe consumir un niño o un adulto? La OMS nos habla de que son entre 5 y 10, entre el 5 y el 10% de las calorías totales en azúcar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño debe consumir unas 1000 calorías al día, pues el máximo de azúcar que debe consumir es un 10%, 10 gramos de azúcar, perdón. A mí me gusta enseñarles mucho esto en la consulta a los niños. Todos somos diferentes y también depende de las calorías que tú necesitas de la actividad física que tengas. Entre más activo seas, pues más gasto energético vas a tener. Un adulto promedio, que es lo que hablan en todas las etiquetas nutricionales que dicen 2000 calorías, son 20 gramos de azúcar. Pero ojo, miren lo que tienen ustedes en la nevera. Muchos de estos yogures que son para niños tienen 28, 30 gramos de azúcar. Entonces nos estamos pasando por una cantidad impresionante. Y a veces la gente dice, no, es que en mi casa no consumimos azúcar. Y empiezo, bueno, ¿y tú con qué endulzas? Con panela, con miel, y cuando haces las cuentas, porque eso también cuenta, una cucharadita de panela, así sea orgánica, equivale también a 5 gramos de azúcar. La miel también tiene su valor en azúcar, la miel es más rica en fructosa, entonces tampoco nos podemos exceder en ninguno de ellos. Por otro lado están los edulcorantes. De todos, pues el que yo prefiero es la stevia, pero la stevia en su presentación más pura y stevia líquida, y tú también te vas a dar cuenta por los ingredientes, que diga agua y stevia, ¿cierto? Que es un extracto de la stevia, ese también lo podemos utilizar con mayor tranquilidad. La próxima, John. Sí, doctora. Nos preguntan que qué aceites o qué aceite se puede calentar para freír, o de pronto una orientación. Además, a mí también me interesa, porque a veces le dicen a uno, no, es que el aceite de oliva no se puede usar para freír, pero si es de segunda prensa sí se puede utilizar. ¿Qué nos puede usted recomendar a ese respecto? Listo. Primero que todo, no freír, no fritar, como ya decimos nosotros. O sea,
el aceite no es para llenar la olla, para meter las cosas a freírlas ahí, listo. Eso es importante porque todo aceite que tú pongas en una alta temperatura se va a volver una grasa saturada. Y si lo vas a reutilizar y a reutilizar, todavía más. Entonces, una cosa es freír y otra cosa es sofreír. Y es que tú utilizas un aceite para poner en la base de una sartén para que no se pegue el alimento que vas a sofreír. El aceite de oliva tiene muchísimas virtudes, sobre todo porque es muy rico en omega 9. Ustedes siempre han oído hablar que dicen omega 3, omega 6, omega 9. Les explico un paréntesis. El omega 3 y el omega 9 son los buenos a nivel cardiovascular. El omega 6 es el que está en todas las grasas saturadas y el que no es tan bueno, ¿cierto? Entonces, las propiedades del aceite de oliva, de ese omega 9, las encontramos en el aceite de oliva en crudo. Entonces es para poner en las ensaladas. Incluso en España hay gente que se toma su cucharada todos los días de aceite de oliva y extra virgen. Entonces, si los vamos a utilizar, ojalá sea para sofreír, solo para poner en la sartén, y cada vez venden mejores sartenes que necesitan muy poco aceite para sofreír. Lo que pasa con el aceite de coco y con el ghee es que son grasas saturadas, entonces no se van a saturar más. También se pueden utilizar para sofreír, no para freír, o sea, no para poner en gran cantidad y fritar. Entonces mi recomendación es sofrían, utilicen la menos cantidad de aceite necesario, pueden utilizar el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de ajonjolí, el aceite de coco, pero lo más importante es que sean poquitas cantidades y mejor. Creo que es una buena técnica utilizar sartenes que cada vez pues salen mejores, que necesiten poca cantidad de aceite. Y Incluso ahora utilícenlo en crudo. ya vienen las freidoras que con una cuchara de aceite fríen una cantidad de comida. Así es, las ollas que fríen con aire. Uh-huh. Bueno, aquí hay dos preguntas que están relacionadas y son, ¿cuáles son las nueces más recomendables para niños de 3 años? Y hay otra pregunta que dice que ¿qué frutos secos son ideales para los niños de 12 y 17 años? Entonces, en ese tema de Listo. semillas y frutos secos, de acuerdo a las edades, ¿cuál es su recomendación? Ok, entonces, los frutos secos, como tienen un potencial alergénico, y no solo por el potencial alergénico, sino sobre todo el maní, sino por el riesgo de que un niño se ahogue porque no lo mastique, sino lo trague, es lo que ha hecho más importante, pues como que se evite que se empiece en niños sin esa capacidad de esa masticación adecuada para evitar el riesgo de ahogamiento, ¿cierto? Con respecto a cuáles son los mejores, el maní se considera más un carbohidrato, ¿cierto? Mientras que las almendras, los pistachos, las pecanas, las nueces de Brasil y todas estas similares se consideran más grasas. Y dentro de esas grasas tienen una buena cantidad de omega 3 y omega 9, que son los cardioprotectores. Si ustedes recuerdan, hablamos de que la dieta mediterránea ha sido pues como a través de la historia catalogada como una de las mejores alimentaciones, y una de las características que tiene es que es rica en estos frutos secos. Entonces, es buena para todas las edades, para los niños deportistas también es buena, incluso en los niños que están en un deporte de alto rendimiento, es una buena fuente de energía combinarla con frutos secos, frutas secas, perdón, como por ejemplo con almendras, con arándanos, en momentos en que tienen unos pequeños descansos para tomar energía, esa mezclita es adecuada. Entonces está recomendada para todos los niños, ojo con los pequeñitos por el riesgo de atragantarse, y también pues hay que tener cuidado con las alergias porque hay algunas personas que son alérgicas a los frutos secos. En el tema de las semillas, recuerden que hace algunos días tuvimos una charla en la cual nos enseñaron a preparar, también está dentro del Sendero del Ser, donde nos enseñaron a preparar leches de hasta 29 diferentes semillas y cereales. No es solamente la leche de nueces, que es la que nos venden siempre, sino que hay leche de quinoa, de arroz, de soya, de millo, de coco. Bueno, hay una cantidad de recetas que están ahí disponibles. En el correo que les vamos a mandar el día lunes compartiendo este video, les vamos a enviar esa información.
Bueno, Excelente. Y porque mira que ahí estamos haciendo lo que hemos hablado, de preparar las cosas con los ingredientes más naturalmente, pues más naturales posibles. no, y reitero lo que usted decía en un principio, doctora, acerca de hacerlo con los niños. Es, ven, hagamos la leche de arroz, hagamos la leche de quinoa y que ellos también sepan para que obtengan el hábito de ellos prepararse sus alimentos y de manera que cuando crezcan continúen con el proceso, diría yo. Correcto. Bueno, acá hay una pregunta que no sé, no sé bueno, voy a leerla. Y preguntan que, ¿qué recomendaciones sobre los materiales de los sartenes? Pues mira, yo no soy experta pues en este tema, pero las que son de hierro son las mejores. Hay lo más importante pues estos son bastante costosas. Esto a veces es más como para las personas que sean bastante aficionadas a la cocina, pero lo más importante es buscar un buen antiadherente. O sea, si no todas las personas tenemos acceso a esas ollas de hierro que son fantásticas, porque ni siquiera casi que pues no necesitan ni aceite, pero por lo menos la cerámica, buscar un buen antiadherente, también lo podemos hacer. Perfecto, doctora. Bueno, a mí me parece muy interesante una observación que Natalie hizo en el chat. Me gustaría invitar a las personas que lean la observación que ella coloca allí, porque reitera lo que usted decía hace un rato, es la no relación que debe haber entre la televisión, los celulares y los dispositivos electrónicos a la hora de comer. Es muy válido lo que dice ella ahí en el chat. Bueno, doctora, pues no sé de pronto si hay alguna otra pregunta que se nos quede en el camino para responder a alguien. Hemos dado respuesta a las que han realizado. Yo voy a compartir nuevamente acá en el chat el enlace de su sitio web y también el enlace de su Instagram para que las personas que quieran contactarla pues le hagan preguntas. Además que también allí hay unas recetas, allí hay una sección de recetas muy fáciles. Me encantó mucho la de las habichuelas, la que usted publicó allí de las habichuelas. Es fácil, es sencilla, es deliciosa. No sé si alguien quiera tomar la palabra, hacer una pregunta al aire o de parte mía no tengo más inquietudes. No sé de pronto qué nos falte, doctora. No, si alguien de verdad, como tú dices, tiene alguna pregunta que quiere hacer en vivo, maravilloso. Aquí nos Pues están preguntando cuál sería la cena para niños de 13, de 12 y 17 años. de 12, 17 años. Qué bueno que hiciste esa pregunta, porque a veces los papás piensan que la cena es un desayuno para un niño y un niño no necesita volver a desayunar a la cena, necesita otro almuercito a la cena. Entonces, y sobre todo a veces que los papás no saben si los niños comieron o no comieron bien en el colegio porque el almuerzo se los dan en el colegio. Mi recomendación es que en todos los niños, o sea, de 12, de 17, de 5, de 8, de todos, procuremos hacer siempre a la cena como un almuerzo, o sea, que tenga todo lo que necesitamos, que tengan unas buenas fuentes de proteínas, de carbohidratos y que siempre haya ensalada o verdura. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué piensas de la leche y qué otra opción de bebidas hay para los niños en las cómodas? En las comidas, Serían las comidas, correcto, sí. Sí, ya nos corrigieron comidas. la bebida más importante que hay es el agua y pueden jugar con el agua. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, cuando tengan una piña y le quiten la cáscara a la piña, pongan a hervir el agua, pongan la cáscara de la piña, le pueden poner menta y les queda un agua de piña deliciosa. Pueden poner agua y poner en el fondo trozos de sandía y esa agua queda con un sabor a sandía delicioso. O sea, la bebida principal en las comidas no debe ser la leche, debe ser el agua, ni tampoco deben ser los jugos. Con la leche, yo pienso que es un tema supremamente controversial y como yo les dije, a mí no me gusta ser blanco ni negro, sino estar en las tonalidades del medio, de todas esas que hay, porque tengo pacientes que no pueden tomar lácteos y que yo misma les he ayudado a retirar los lácteos de la alimentación, pero tengo otros que consumen lácteos si los toleras bien. Entonces, yo creo que esto es el tema de individualizar. Yo no les puedo decir aquí que no a los lácteos o que sí a los lácteos, pero sí les puedo decir que la bebida principal que debe consumir un niño y que debemos consumir como adultos
es el agua. Y como nos dijo John, en esa conferencia sobre las otras bebidas, hay una cantidad de bebidas que podemos hacer en la casa, bebidas de almendras, bebidas de nueces, que también pueden servir de sustituto de esas bebidas que tomamos en las comidas. Pues esa idea del agua de sandía no me la conocía. La de la piña sí, buenísima. Mm. Pero la de la sandía es muy buena, claro. Y entonces le damos ese sabor dulzón al agua, o saborizado, pero de forma natural. Exactamente. Bueno, Esperanza nos hace una pregunta, es que si volver los niños a la presencialidad después de estar en lo virtual, sus horarios cambiaron bastante, ¿cómo afecta el hábito? ¿Cómo afecta el hábito estos cambios de horario? Ok. Aquí puede afectar positiva y negativamente, porque tengo pacientes que el hecho de haber estado en la casa les trastornó todos los hábitos. En lugar de desayunar temprano, empezaron a desayunar tarde. Eh, Al contrario, tengo niños que comiendo en casa, niños que tenían obesidad, bajaron de peso estando en casa y siendo supremamente organizados con las comidas. Entonces, depende de la situación que tú tengas, lo puedes convertir en una oportunidad. Siempre, todo es una oportunidad. El hecho que vuelvan al colegio nos ayuda a tener esa importancia del desayuno a primera hora antes de salir de la casa. Yo siempre les digo a los niños, tu mamá sale con el celular descargado, el carro sale del garaje sin gasolina. No, es tu energía. En este momento no respiramos y obtenemos toda la energía del aire, no, necesitamos los alimentos. Entonces, esa importancia de que los niños desayunen en la mañana y no los dejen desayunar solos, porque lo primero que dicen es, ¿y por qué tengo que desayunar yo y tú no? Entonces, siéntesen con ellos, así sean a las 5 de la mañana. Ya con los papás yo empiezo a negociar cuál puede ser ese desayuno. Y de pronto uno lo que puede hacer es que ese primer desayuno sea un poquito más ligero, porque hay unos que se marean en la buceta, pero ese media mañana, pues entonces hacerlo un poquito mejor para que nos compense. El ir al colegio también nos va a ayudar a mejorar los hábitos de sueño, porque en experiencia lo que veo de mis pacientes se estaban acostando muy tarde en la casa porque no tenían que madrugar tanto. Entonces ahora podemos retomar ese hábito de la lectura antes de dormir, de acostarnos más tempranito. Entonces yo pienso que es una oportunidad. Volver al colegio es una oportunidad para retomar unos buenos hábitos en la familia. Bueno, por acá preguntan que si todas las frutas se pueden consumir. Y me imagino que la otra pregunta es que cuáles de ellas elevan la glucosa. Bueno, entonces todas las frutas se pueden consumir, claro que sí, pero hay personas que no pueden consumir todas las frutas. Entonces ahí vienen, hay personas que son alérgicas al banano, sí, y no pueden comer banano. Cuando tú hablas, por ejemplo, en una persona con diabetes, nosotros lo que recomendamos es consumir las frutas pintonas o más verdes, porque entre más madura está la fruta, más cantidad de azúcar tiene. Pero recuerda también que la fruta tiene un empaque original, que es un empaque de fibra, y ese empaque de fibra permite que la absorción de esa glucosa sea más lenta, entonces no suba tanto los niveles de azúcar en sangre. Por eso la recomendación es no hacer jugos, porque le estás quitando ese envoltorio tan importante que lo que va a hacer es que vas a concentrar el azúcar en ese jugo y eso sí que nos puede alterar la glucosa. Entonces podemos consumir todas las frutas con pequeñas excepciones en algunas personas que ya se miran de forma individual. Aquí hay una pregunta que es ¿cuál es la hora ideal para almorzar? Bueno, entonces yo pienso que la hora ideal para almorzar depende mucho del estilo de vida de cada persona, de cada país, de cada ciudad. Nosotros en Colombia almorzamos entre las 12, la 1 o las 12 y las 2, pero en España, por ejemplo, almuerzan entre 2 y 4 y eso está adaptado a su estilo de vida. Entonces yo pienso que pues vivimos aquí en Colombia, ese es nuestro, más o menos nuestro rango, porque solemos estar trabajando desde las 7 de la mañana, entonces por el tiempo en que tomamos nuestro desayuno, pues almorzar entre las 12 y las 2 del día, para nosotros los colombianos es una hora adecuada. Para otro país puede ser diferente, pero yo pienso que para nosotros culturalmente, pues es un buen espacio de tiempo. ¿Cómo manejar el tetero con leche en un niño de 3 años?
Ojalá de 3 años o 3 meses. No, ahí dice 3 años. A 3 años, ok, no alcancé a leer. Ahí, a los 3 años, el chiquitín no debería estar tomando tetero. Entonces, también hay que ir empoderando a nuestros hijos y ir ayudándoles a aceptar que van creciendo y van pasando etapas. Un tetero nos puede generar caries, da una mala posición de los dientes y empezamos a tener problemas desde muy pequeñitos que luego se derivarán en problemas de ortodoncia. ¿Cómo manejarlo? Con comunicación, con diálogo, explicando lo que él es mayor, que ya es grande, vamos a cambiar el tetero por un vasito que tú vas a escoger y que él también participe en este trabajo de quitar el tetero. A los 3 años, lo digo también porque es una causa de obesidad. A veces me llegan pacientes que se toman 6 teteros al día a los 3 años y son niños con problemas de obesidad. Y yo les digo a la mamá, tú te mantienes abriendo la nevera, sacando vasos de leche para tomar todo el día, eso te va a quitar el apetito. Entonces, ten cuidado, tiene 3 años, no debe estar tomando tetero y qué cantidad de leche le estás dando, porque a los 3 años la leche no juega el papel importante que juega la lactancia materna en el primer año de vida, de ninguna manera, ¿cierto? Ya no es un alimento que sea tan protagonista en la nutrición de un niño. ¿Es verdad que la fresa y la lechuga tienen muchas bacterias? Ay, qué bonita la pregunta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Vas a pensar en una cosa. Cuando tú tienes una huerta, si tú te dedicas a fumigar esa huerta, a echarle pesticidas, ¿quién se va a chupar más los pesticidas? ¿Lo que tiene cáscara o lo que no tiene cáscara? Entonces, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque es una invitación a comer orgánico. Cuando ustedes están comiendo alimentos que no son orgánicos, están comiendo los pesticidas. Yo sé pues que hay cosas que no podemos hacer y que a veces no lo conseguimos todo orgánico y tampoco nos podemos meter en una burbuja porque es el mundo que nos tocó vivir, pero eso es lo bueno de tener huertas en casa. Yo tengo huertica en mi casa y ahí no entra ni un pesticida, entonces lo que comemos son cosas limpias. Las fresas y la lechuga son los alimentos que más absorben, las espinacas, todo esto, son los que más absorben los pesticidas. Entonces no es que tengan bacterias, es que están llenos de pesticidas si no son hechos o no son cultivados en cultivos orgánicos. De acuerdo, gracias, doctora. ¿Cómo afecta el consumo de harinas y cuánta cantidad de arroz se debe consumir? Ok, entonces cuando hablamos de harinas ahí nos confundimos un poquito, porque las harinas son carbohidratos y los carbohidratos son una cantidad impresionante de alimentos. O sea, tenemos desde los tubérculos, desde la papa, la yuca, tenemos el plátano, tenemos los cereales como el arroz, tenemos la quinoa. Entonces, vamos aprendiendo a no llamar harinas, llamémoslo carbohidrato, porque harina realmente es la harina de trigo, la harina de, ¿cierto? De quinoa, la harina de lo que sea, pero realmente lo que tú yo creo que me estás preguntando es por el consumo de carbohidratos. Eh, Ojo porque los carbohidratos son la materia prima para crecer y esto se los enseño siempre, siempre a los papás. Nosotros como adultos no necesitamos tantos carbohidratos, pero nuestros hijos sí, porque es la materia prima para crecer. No se debe hacer restricciones de carbohidratos en un niño. Si el niño tiene obesidad, lo que debemos hacer es reducir la ingesta porque probablemente está consumiendo un exceso de carbohidratos y elegir los carbohidratos correctos. Entonces, el arroz, si es integral, es mucho mejor, porque cuando, acuérdense, la fibra siempre nos va a ayudar a que la absorción de los azúcares sea más lento. Y los carbohidratos se convierten en azúcares en todo ese proceso que tienen en nuestro cuerpo. Entonces, si el arroz es integral, fantástico, no tienes por qué privarte de él ni por qué quitarlo del almuerzo de casa. Si estamos hablando de niños, los niños no tienen problema en comer si su carbohidrato elegido en el almuerzo y en la cena es el arroz, pues es el carbohidrato, pero si es el plátano, la yuca, también los invito a tener variedad, a no darles siempre el mismo carbohidrato, sino que buscar siempre carbohidratos, que tenemos muchos que también son adecuados para los niños.
Bueno, ¿son recomendables batidos, jugos naturales compuestos de frutas, verduras? Los jugos naturales, como les dije, la fruta es para morder. Ojalá no le hagamos jugo porque le estamos quitando la fibra. Entonces hay otros batidos que nos sirven, que son de verduras, pero sin colar. Entonces, vengan aquí la importancia. O sea, las verduras tienen un índice glicémico muy bajito. Entonces, la espinaca, la lechuga, el pepino, el apio, que son muy utilizados para hacer jugos verdes, tienen un índice glicémico bajísimo, son altos en antioxidantes. Los combinamos a veces con algunas frutas, como la manzana verde o la piña, para ayudarles a tener un mejor sabor, ¿cierto? Esos batidos son recomendados tomar en ciertos momentos. Incluso yo diría que es bueno que sea recomendado por un médico, porque también tenemos propiedades en ciertas verduras que nos podrían ayudar más para cierto grupo de personas y para ciertas patologías. Sí los podemos consumir, los batidos de verduras son muy buenos, sobre todo para las personas que les cuesta comer verdura, entonces es una otra de las opciones que tenemos. Pero sí, la recomendación es que sean más los batidos de verduras, perdón, que los batidos de fruta. Ya saben por qué. De acuerdo. ¿Qué mezclas son recomendables para niños entre 3 y 5 años? Incluso hay una que está relacionada y es cuántas comidas debe comer un niño de 10 años, si 3 comidas principales y 2 meriendas, más, menos. Ujú. Pues los niños deben de tener siempre sus comidas principales, su desayuno, su almuerzo y su cena. Y para ellos es importante tener un snack. Y vamos a buscar que esos snacks, que los llamamos la media mañana y en el algo, ojalá tengan algún contenido de fruta, ¿cierto? Que es un alimento primordial, importantísimo, y ya depende mucho de las edades y del estado del niño, ¿cierto? Porque entonces si tenemos niños que son deportistas de alto rendimiento, tenemos que poner siempre carbohidratos en la media mañana y en el algo. Y tenemos que buscar también una buena fuente de proteína en el momento después de hacer el ejercicio. Si es un niño que tiene obesidad, entonces le vamos a decir a los papás que vamos a intentar que esos snacks sean fruta y no vayan con carbohidrato. Entonces, esto se individualiza mucho según el objetivo que buscamos con cada uno de los niños y si tu niño tiene un peso adecuado, un bajo peso o un peso alto. Entonces ahí pondremos un poquito más o menos de alimentos en esos momentos de los snacks. Pero los 3 comidas principales son indispensables y esos snacks también, lo que miramos es qué tipo de snack utilizar según las necesidades de cada niño. Para esta pregunta me leyeron el pensamiento. ¿Cómo debemos lavar las verduras? Las podemos lavar con vinagre blanco. Pero Entonces puro. ponemos un recipiente, sí, ponemos agua y agregamos vinagre al agua. O sea, agregamos una cucharada según la cantidad de verduras que vamos a lavar, ¿cierto? O un chorrito de vinagre y lo dejamos reposar ahí unos 5 o 10 minuticos y luego lo lavamos. Ahí también viene la importancia, ahí estamos lavando la tierra, estamos lavando microorganismos que puedan tener, ¿cierto? Pero no vamos a lavar los pesticidas. Esos ya se quedaron adentro. Entonces ahí la importancia, pues rico si consumimos orgánico y podemos lavarlo, como les expliqué, con el vinagre blanco. De acuerdo. Hay otra pregunta. Si hiciéramos un jugo de manzana con la fibra y solo una manzana, entonces funcionaría bien para evitar el pico glicémico. Sí, lo que pasa es que no, un niño no sé si te va a aceptar las cascaritas y tampoco tiene como mucho sentido. O sea, yo preferiría comerme la manzana a mordiscos, no sé, y tomarme luego el vaso de agua. Yo pienso que son hábitos, mejor dicho, son creencias que tenemos desde hace muchos años que la abuela le dice a la mamá como que el niño no toma jugo. No, si no toma juguito no está bien alimentado. Entonces vamos deshaciéndonos de esas creencias. ¿Para qué nos vamos a poner a hacer experimentos ahí en la licuada? No, enseñémoslos a que se coman la fruta. Más bien te enseño algo. Esa misma manzana verde, si quieres que tu hijo se la coma y solamente se la toma como una fruta, como un jugo, pártela, le pones un poquito de canela y la metes al horno.
va a quedar como un postre, va a quedar deliciosa porque empieza a sacar como su juguito y va a quedar muy jugosa con ese saborcito a canela. Qué rico esa recomendación. ¿Cuáles son las frutas ideales en ayunas? No, puedes consumir. A ver, las frutas cítricas tienen un gran beneficio por el contenido de vitamina C, ¿cierto? Entonces, ahí tomar limón, un vasito de limón exprimidito, o tomar una mandarina, o tomar una naranja, son frutas cítricas, pero igualmente puedes tomar frutas con gran contenido de fibra, porque la fruta nos ayuda también a tener una mejor digestión y el intestino y el colon tienen un movimiento que es fisiológico, que es a primera hora de la mañana. Entonces, esa es una buena estrategia, comerse una fruta en ayunas. Si eres una persona, por ejemplo, que tiene estreñimiento, lo ideal es que te comas una papaya, que te comas una pitaya, una granadilla, para que puedas tener esa oportunidad de entrar al baño en las mañanas de forma regular antes de salir de casa. Pero no hay ninguna restricción a la hora de las frutas. Yo pienso que se individualiza según las necesidades de cada uno. Si quieres tener más vitamina C o si necesitas más fibra. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Cuando un niño no come verduras, ¿las frutas son suficientes para obtener los nutrientes que necesita? ¿Te acuerdas que vimos una diapositiva que había en unas escaleritas? Hay que ir pasito a paso. Los niños no nos los ganamos ni nos los metemos al bolsillo a punta de cantaleta. No, tenemos que negociar con ellos. Entonces, si tu hijo solo come frutas, dile que bien que te comen las frutas, me encanta que te coman las frutas, pero demos un pasito más, empecemos a comer verduras, prepárale cosas dentro de los ingredientes. El picatodo es maravilloso, ahí puedes poner muchísimas cosas que al final cuando te salgan te sale una cosa sola pero que está lleno de muchas. Entonces dentro de las preparaciones de los alimentos empieza a trabajar las frutas y las verduras. Yo hago mucho eso con mis pacientes. Les doy recetas donde ellos dentro de lo que preparan tengan las verduras. Los niños ni siquiera saben que se las están comiendo. Ya poquito a poco, cuando estemos en unos escaloncitos más altos, ya les vamos a decir, mira, esto tenía esto. Hay un brownie delicioso que se hace con banano y aguacate. Entonces, y empezar por verduras más agradables. El guacamole, por ejemplo, es algo que es difícil que a la gente no le guste. Empieza a preparar hummus y ponle diferentes colores a los hummus y los colores son simplemente la verdura que le estás poniendo. Entonces, está bien que coma frutas y dile, me encanta que comas frutas. Pues no es porque los escribí yo, sino porque realmente Secretos de Superhéroes, Frutas y Verduras nacieron de esa necesidad. A mí desde hace muchos años me encanta escribir y cuando nacieron mis hijos yo les contaba historias y todas las noches es mami, cuéntame una historia, cuéntame un cuento. Y yo encontré que cuando yo quería transmitirles algo a ellos a través de los cuentos, inmediatamente me hacían clic y ya eso quedaba introyectado. Entonces un día dije, ¿y si me pongo a escribir cuentos sobre frutas y verduras y les enseño cosas científicas y reales, pero en palabras de niños divertidas que ellos los puedan entender? Y ahí fue que nacieron Secretos de Superhéroes las frutas primero y luego Secretos de Superhéroes las verduras. Esta es una forma de empoderar a los niños porque tú lo que les dices es, ven, veamos este cuento y vas a encontrar que tiene superpoderes. Llega el superpoder de la vitamina A, de la vitamina C, en fin, el superpoder del potasio, del calcio. Entonces ellos ven qué superpoder le da, en qué frutas, en qué verduras está. Entonces tú lo que le preguntas es, ven amor, ¿qué superpoder quieres? Ah, yo quiero el superpoder de dientes y huesos fuertes y una piel indestructible. Ah, qué fruta debemos consumir. Entonces, ponerlos a que ellos también se empoderen un poquito en esa decisión de empezar a probar. También podemos hacer estrategias con puntos. Entonces, por cada fruta nueva que pruebes, tienes un punto. Si esa fruta te la comes 2 veces, vas duplicando los puntos que tienes. Y al final, si consigues tantos puntos, nos vamos a ver una película, nos vamos a cine, nos vamos al parque que te gusta ir, vamos haciendo como juegos con ellos o a través de sticker, vamos a poner sticker cada día que pruebes una verdura nueva o cada vez que te comas la verdura. Con los niños hay que jugar mucho y es la mejor forma de llegar a ellos. Bueno, Me doctora, extendí.
No, tranquila. Pues ya estamos llegando al final, que fue lo prometido, que íbamos hasta el mediodía, pero me parece que podemos leer dos preguntas más antes de irnos, si está de acuerdo. Sí, claro que sí. Una dice, si el niño tiene su peso adecuado para la edad y es deportista, ¿se requiere que tome suplementos vitamínicos o no es necesario? No, mira, esto también es súper importante. Les voy a contar una historia de un niño. A mí me encantan las historias porque la verdad es que el estar haciendo consulta te da la oportunidad de conocer muchas cosas y compartirlas con otros. Un niño de 4 años que hizo una hipertensión intracraneal y no sabían la causa. A ese niño le hicieron de todos los exámenes habidos y por haber, o sea, ha sido algo bastante duro, mamá médica, y conversando y haciendo la historia clínica y ahondando, cuando el niño tenía 6 meses le dio su primera bronquiolitis y en un servicio de urgencias le dijeron que tomara, no voy a decir el suplemento, porque no está bien estar aquí, pero es algo muy, muy usado para subir las defensas, que es rico en vitamina A. Incluso cuando tú lees, dice utilizar en mayores de 2 años. Pero esta mamá, a partir de los 6 meses, todos los días sin parar. Entonces resulta que hay una causa de hipertensión intracraneal, que es la hipervitaminosis A. Y adivinen qué, los niveles de vitamina A de este niño estaban por las nubes. Entonces nosotros los médicos tenemos formas de saber cuándo hay deficiencias nutricionales, cuándo hay déficit de vitaminas o de minerales y cuándo y en qué momento se deben dar suplementos. Si hay una buena alimentación, la alimentación es equilibrada, lo mejor es ir a la fija. O sea, si tienes un déficit de vitamina D porque has estado encerrado y no has tomado el sol, hay que tomar vitamina D. Si tus exámenes de sangre dicen que tienes una ferritina baja, una vitamina B12 baja, entonces hay que tomar un suplemento de esta vitamina. Entonces yo pienso que es importante y lo que les digo es individualizar. Uno no puede decir que todo el mundo necesita vitaminas o que nadie necesita vitaminas, no. Cada uno es diferente y habrán personas que las necesiten y otras que no. Muchas gracias y muy valioso eso, porque sí, cada persona es un mundo totalmente distinto y se tiene que analizar de forma personal e individual. Así es. Bueno, si no estamos aún haciendo nuestro propio pan en casa, ¿dónde conseguir un pan saludable y no tan lleno de conservantes y de azúcares innecesarios? Búsquenlos, lo van a conocer por los ingredientes. Entonces, que sea integral, que sea de masa madre, lean etiquetas. Dice sin azúcar, sin grasas trans, búsquenlos en sitios que sean panaderías, o sea, que no tengan grandes superficies donde los tenemos que tener. Cuando ustedes los compran, los meten en la nevera y les dura 6 meses y muchas veces si es que no se ha acabado, lo botan porque es que ya se cansaron de verlo en la nevera porque no se dañan. No, necesitamos productos frescos que si ustedes no los consumen en esa misma semana, ya empiecen a ver que le salieron todos los honguitos. Entonces, el pan tiene muy pocos ingredientes. Lo sé pues porque mi esposo le encanta hacer pan y tiene su olla especial para hacer pan y les digo que son 3 ingredientes, pues 4, sin mucho, por la masa madre, pero el pan tiene muy poquitos ingredientes y no necesita azúcar. Entonces, leamos la etiqueta, seamos más informados de lo que estamos comiendo y entre más natural, más casero, más artesanal, mejor. ¿Qué cantidad de agua debe tomar una niña entre 12 y 17 años? Y de pronto, si hay algún horario ideal para esa toma de agua. Ok, bueno, entonces tenemos como un estándar que son 1 litro, ¿cierto? Que son 4 vasos de agua. Pero también esto va a depender mucho de la actividad física, del clima, si está haciendo calor. Entonces tengan como un mínimo 1 litro, pero de ahí en adelante todos tenemos también individualidades y podemos requerir un poquito más de agua, ¿cierto? Pero ojalá que lleguemos a ese litro. ¿Cómo lograrlo? Con los termos de agua. Ojo con los termos que no sean de plástico, porque el plástico también tiene BPA, bisfenol A, que es un disruptor endocrino. Entonces, cuando nosotros ponemos ese termo al sol y se calienta, el bisfenol A va a pasar al agua y lo que vamos a estar consumiendo es bisfenol A. Y esto pues está relacionado con algunos trastornos también hormonales, con otras enfermedades que tampoco pues es el objetivo pues ganárselas uno. Entonces busquen, hay termos de vidrio que vienen protegidos
se me olvidó cómo se llama, como un foaming, como algo que es acolchonadito para que no se quiebren. También hay unos que son de aluminio. Bueno, hay otros materiales que no son plástico para que ustedes empaquen el agua a sus hijos y ojalá empaquen un termito en la mañana y en la tarde se los vuelven a llenar, que se tomen esos 2 termitos y así ustedes se están dando cuenta qué cantidad de agua están tomando. Bueno, doctora Adriana, pues yo creo que ya para terminar, le agradecemos infinitamente su tiempo, su espacio. En el grupo, perdón, en el chat voy a compartir en este momento nuevamente la información de su sitio web y de su canal de Instagram para que las personas que quieran seguirla y estar en contacto con usted le puedan escribir, le puedan hasta consultar. Les recuerdo ya para terminar, la doctora Adriana Jaramillo, pues es fundadora y directora de 3 programas de obesidad, uno de ellos en el Hospital Sant Joan Déu de Barcelona y 2 más de ellos en Medellín, en la Clínica Las Américas. Es médica, pediatra, endocrinóloga y muchos otros conocimientos que son los que nos permiten o le permiten a ella más bien compartirnos esta información tan valiosa para principalmente los niños, pero esto aplica para todos, también para los adultos. Yo también les quiero dar las gracias por la paciencia. Lo que nos pasó hoy es la vida real. A veces queremos que todo salga fluido y perfecto y nos damos cuenta que no, que tenemos obstáculos hasta las conferencias, pero lo mejor es tomarlo con tranquilidad, como lo hicieron ustedes. Esperamos un ratico, nos volvemos a conectar, si hay diapositivas rico y si no hay también, esta es una oportunidad para compartir, para aprender. Entonces les agradezco muchísimo a ustedes por la atención, por haber participado, por todas las preguntas tan importantes que hicieron. Y muchísimas gracias a Sendero de Ser, a Olguita y a John también por invitarme y por acompañarme. Claro que sí, recuerden que esta charla fue grabada, la estaremos compartiendo el día lunes a sus correos electrónicos y los esperamos el 30 de septiembre con el doctor Santiago Rojas, como siempre, a las 6:30 de la noche. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.